Luego de tratar de aclarar un poco más el tema de cuando aplicamos los multinivel, que de hecho se trabaja con una variable quali, pues porque vamos a trabajar por grupos realmente. Entonces ahora vamos a, en ese recuerdo del multigrupo, vamos a mirar primero invarianza. ¿Por dónde está? Explorer y invarianza. Teniendo alguna lógica la construcción del orden de estas opciones, debería estar primero en measure invarianza y luego explore multigrupo, porque primero hacemos esta de invarianza y vamos a mirarlo cómo lo hacemos. Recordando, le damos el clic y aquí nos dice label. Aquí nos dice si voy a trabajar pues indicadores sin estandarizar o estandarizados, pero aquí arriba dijo tipo de variable del grupo. Nosotros tenemos un label, o sea, etiquetas categóricas. ¿Cuál es la variable? Aquí en alguna ejemplo habíamos mostrado país, porque yo puedo trabajar España, México y Colombia, por ejemplo, y comparar resultados por país en ese caso. Aquí lo voy a hacer por empresa, que es la de manufactura, servicio y agro, y voy a trabajar en lo usual contrastando según las variables latentes, el crecimiento de variables latentes. Mínimo grupo 50, es una, digamos, viene por defecto, pero uno pudiese cambiar. Y bueno, ¿qué es lo importante aquí o lo que necesitamos? ¿Para qué sirve esto? Aquí nos está diciendo, bueno, ampliémoslo un poco más, lo que nos está diciendo es cuántos, bueno, tenemos un modelo, el algoritmo PLS, pude haberlo cambiado, ya eso lo hemos hablado mucho. La empresa manufactura son 73 registros o personas, pues, y agro 101 y servicio 76, todas mayores de 50. Y son números que permiten, digámoslo así, como bien comparables. Luego nos está diciendo cómo son las cargas factoriales y se ven altas. JP es un 1 porque JP no tiene sino un solo indicador. Eso me permite recordar que no siempre tienen que ser todas variables latentes. Aquí en este ejemplo la variable dependiente se construyó con una sola pregunta. ¿Su rendimiento, el rendimiento es adecuado para la empresa? ¿Sí o no? Perdón, aquí lo calificamos de 1 a tanto. Pero es una sola pregunta y es la dependiente. Entonces, no todas tienen que ser con varios ítems. Aquí se demuestra. Bueno, entonces miramos las cargas que son adecuadas. Bueno, aquí para manufactura, ¿no? Tiene cargas buenas. Nos dice cómo es el tema de la colinealidad, todas menores de 3,3. Y luego nos dice lo mismo para el agro. También cumplen los diferentes supuestos de estas cargas y la colinealidad. Luego nos dice para la otra empresa. Entonces eso nos está dando un aval ya por un lado. Luego nos empieza a comparar resultados por grupo. ¿Qué pasó manufactura con agro? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Son valores pequeños, o sea, indica que al restar un coeficiente o una carga del manufactura con respecto al agro, la diferencia es muy pequeña, 0.043, y en general son bajas. La última es 0 porque no hay más que siempre nos da el 1, ¿no? Y así nos empieza a mostrar diferencias en colinealidad también. Y vienen los errores estándar, que sirven para intervalos de confianza. No amerita mucha lectura por sí sola, porque ella se usa para calcular intervalos de confianza que están más abajo. Luego nos dice los valores de P para una cola o dos, entendiendo entonces si yo estoy diciendo que el coeficiente del agro es mayor que el de servicio, y si es de 2 colas, la hipótesis ya no entra a esa desigualdad, sino que ya estoy diciendo los coeficientes de manufactura son iguales a servicios y después al otro, pero no hablo en ninguna dirección, que es mayor o menor. Lo usual es trabajar con la de 2 colas. Aquí tenemos estos valores de P, aunque los de la una cola también dan siempre
mayores de 0,5, pero insisto, nos fijaríamos más en la de 2 colas, a no ser que la persona sí piense que hay uno mayor que otro. Pero si es contradiferente, nos fijamos aquí, p-value de 2 colas. Y todos los valores son mayores de 0,5. Eso implica que son similares los coeficientes de la manufactura con el servicio, en este caso. Y nos dan los valores de t que nos llevan a las mismas conclusiones, que los valores de t, si son menores de 1,96 ya nos cumplen, pero uno con mirar las p tiene, no hay necesidad, lo otro es redundante. Y viene el intervalo de confianza, que para eso fue que se usa, que se nos mostraron los errores estándar. Y en ese tema de los intervalos de confianza también coincide de que son similares porque incluyen el 0. En todos los casos está incluido el 0. Esta teoría de incluido el 0 quiere decir igual, es válida para todo el tema estadístico. Es decir, cuando estén trabajando diferencia de medias, ese es el mismo criterio. Si estuvieran trabajando diferencia de proporciones, igual. Valga decir entonces que todo esto es extrapolable a esa estadística inferencial, digamos, de menos alcance que esta técnica SEM, pero allá también aplica. Entonces es un recuerdo para eso también. Entonces ya se cumplió que no hubo ninguna diferencia. Luego nos hace la comparación entre manufactura y servicios. Si tuviéramos por país, pues nos diría entre España y México, o entre los que fuesen, pero el esquema es igual. Y también ya al mirarse todo este esquema, nos dice que los valores de P fueron mayores de 0,5, luego no hay diferencia entre esos dos, entre los empleados de esos dos tipos de empresas. Y así para todos, así nos dice agro y servicios. Cuando demostramos eso, entonces se cumple el supuesto de invarianza factorial, y eso implica que la figura sí aplica para los dos, o sea, el dibujo que se haya construido es teóricamente igual o se sustenta para cada una de las empresas, no hubo diferencias, y eso implica que podemos comparar las rutas, o sea, los coeficientes de regresión, porque aquí lo que estamos comparando son las cargas factoriales. Insisto, como las cargas son parecidas, lo que se dice es, tanto para los empleados del agro, como los de servicios, como los de manufactura, si tuviéramos los profesores de educación, etcétera, se pueden comparar porque fueron similares. Y por lo tanto, bueno, esto ya si queremos, obviamente lo grabamos, grabo aquí los resultados, sería la sugerencia, porque esto ya no lo llevaríamos pues para entregar en el informe. Estos serían supuestos de invarianza. Vamos a escribirlo bien, de invarianza. Este sería por empresa para que lo recordemos. Y se guarda y ya en su momento uno lo mira, pero de aquí no es que se entregue todo, o puede llegar esto a un anexo, pero se extrae lo principal, los valores de P, que sería lo que uno puede pensar en colocar en un artículo. Ya se cierra acá, se redacta que cumplió, mostrando los valores de P, cuadrando unas tablitas, y entramos a mirar si hay diferencias ya en las rutas, en el modelo estructural. Eso lo hacemos en el siguiente video.